estamos de regreso y estamos a punto de subirnos a esta supervía, pero hoy no vamos a pagar. Hoy no vamos a pagar. Ni ustedes. Nos vamos a subir gratis para ver de qué se va a tratar. Un tema más polémico, ¿no? Oye, la verdad es que sí, yo sí. Que si sí sirve, que si no sirve. No, de qué sirve, sirve. Que si se afecta, que si no se afecta, que cuánto tiempo va a durar. No, te ahorran muchísimo tiempo. Yo creo que vamos a platicarlo durante el programa, pero para mí que es un tema como de discriminación económica durísimo. En fin, está con nosotros para platicar de esto el arquitecto Jorge Alberto Hernández Escayón, director de evaluación de proyectos de la Dirección General de Obras Concesionadas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el ingeniero Enrique Salcedo Martínez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transporte, AC, y es consultor de movilidad urbana. Sea usted bienvenido. Buenos días a todos, y aquí estamos para platicar con mucho gusto. Muchas gracias. Y también nos acompaña el licenciado Luis Fernando García, integrante de Litiga OLE, Organización de Litigios. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, gracias a ustedes por aceptarla, gracias porque de verdad es un tema del que hemos querido platicar ya pues desde hace tiempo, ¿no? O sea, se ha tocado en muchos de los programas, se ha tocado así como de refilón, porque pues sí está haciendo, pues de entrada este transporte, ¿no? Se cierra un rato el periférico, se abre otra vez, la gente es que ya están funcionando. Sin duda, está bien. Pero te diría, en una ciudad tan grande y tan compleja, cualquier obra que se haga, de alguna manera va a causar incomodidades a un cierto sector. Y son obras que se tienen que hacer. Aquí la pregunta sería, ¿qué tanto beneficio es correcto que vayan a cobrar? ¿No es correcto? ¿Cuál fue el financiamiento? ¿De dónde salió? ¿Era necesario hacer eso? Todas esas dudas que tenemos. Son muchas juntas. A ver, vamos a empezar por definir, para aquellos que no estén enterados, ¿Quién es ella? Pues toda la ciudadanía debería estar enterada, pero los que no. ¿A qué es a lo que le llaman supervía? Bueno, mira, la supervía es una vialidad de cuota que empieza en el entronque Centenario y termina en la avenida Luis Cabrera, justo al cruzar San Jerónimo. ¿El entronque Centenario dónde empieza? El entronque Centenario está ubicado en el Parque de Tarango, donde confluye en la avenida Puente de los Poetas y la avenida Centenario, específicamente. Pues sí, es una vialidad de cuota cuya finalidad es conectar el sur con el poniente de la ciudad. Hace un rato platicaba de los problemas que se han visto en el periférico. En el periférico tenemos otras obras, ¿sí? Y obras que llevan un ritmo y un avance importante. Entonces, pues es un poco la suma de todos, ¿no? El ingeniero, pues, me corregirá si me equivoco, pero pues toda la suma de esta programación estratégica, pues evidentemente va a crear algunos inconvenientes viales, ¿no? Sin embargo, específicamente la supervía empieza desde el entronque Centenario en la avenida Centenario y termina en Luis Cabrera. ¿Qué longitud tiene? 5.2 kilómetros. 5.2. Así es. Avenida Centenario, que está... Parque de Tarango está en el poniente de la ciudad, junto a la avenida de los Puentes de los Poetas. Sí. Así es. Esta otra que está pasando, ¿o es la misma? No, esa es una, pero la otra que está pasando hacia Lomas Verdes, una que llega más o menos de periférico, ¿es la misma? No, Lomas Verdes, estamos hablando del Estado de México. Ajá, pero empieza acá. Sí, bueno, vamos a hablar entonces de autopistas urbanas. Tenemos, el gobierno de la ciudad tiene una imagen objetivo que confluye también con las vías que están en la periferia de la ciudad, que corresponden al Estado de México. Estas vías las hemos llamado autopistas urbanas. Estamos haciendo una que se ubica en el periférico norte, llamamos periférico norte, lo que está de San Antonio hacia el antiguo Toreo. Y allí específicamente nos hemos conectado con otra vialidad elevada, que es el viaducto Bicentenario, ¿no? Hemos venido haciendo algunas inauguraciones
y pues poco a poco avanzamos hasta terminar el proyecto, pues, que nos va a conectar al segundo piso, vamos a llamarlo actual, ¿no? Que está en funcionamiento, que es libre de cuota, ¿no? Estas otras que ya están en funcionamiento, sí hay que decirlo, están funcionando bien si pensamos solamente en funcionalidad del automovilista. Sí hay tramos en los que normalmente uno podría hacer 40, 45 minutos tranquilamente en coche y se están haciendo 15. Sí los hay, ya me tocó. Yo nada más quisiera abonar a eso que dices. Decía yo, ¿no?, que hay mucha gente que se ha inconformado por este asunto de hacer este tipo de obras, pero yo creo que no hay desesperación más grande. A mí me tocó un día ir sobre el periférico y a la altura exactamente de la fuente de petróleo se colapsó el tránsito. 3 horas y media sin moverse de ahí. Sí. Y no había obras, no había nada, de repente se colapsó el tránsito y ahí nos quedamos. Y es una angustia que no he sentido jamás. Porque no hay para dónde moverse. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Sí, yo no digo que esté mal en el sentido de nos están ayudando a liberar muchas cosas. Yo creo que la inconformidad es el asunto de que se cobre para poderse subir a estas supervías, ¿no? ¿Cuánto va a costar esta, específicamente la que estás diciendo? Bueno, tenemos diferentes tarifas de acuerdo a las características de cada concesión. Tenemos 3 concesiones: Periférico Norte, Periférico Sur, Autopista Urbana Norte, Autopista Urbana Sur y la Supervía. Las características geométricas de estas vialidades, no quiero ser muy técnico, pero pues te pongo un ejemplo. En la Supervía son solo 5 kilómetros, pero estamos hablando de 5 túneles, 5 puentes, que requieren pues unas especificaciones técnicas distintas, un costo tal vez mayor, o llamémoslo diferente, de acuerdo a esas mismas características. En el periférico sur estamos hablando de unos 15 kilómetros, pero en periférico sur pues tenemos secciones muy amplias, las obras complementarias son menores. En el periférico norte tenemos grandes problemas porque es una zona muy densificada, donde no tenemos sección, donde tenemos restricciones para trabajar. Son solo 9 kilómetros, pues venimos de 15 a 9 kilómetros de troncal, y pues allí nos han pedido, por ejemplo, que pasemos por debajo de la fuente de petróleos y no afectemos, digamos, la visual que tiene el bosque de Chapultepec de alguna manera, ¿no? Pues porque es un patrimonio que tiene la ciudad. Entonces, en esa medida, pues no es directamente proporcional la longitud de una vialidad con el costo de la vialidad, de tal manera que el precio del peaje varía en función de estas mismas características, de lo que cuesta la concesión, ¿no? Estamos hablando de 1.8 pesos por kilómetro en el norte. En el sur es similar, ¿no? Llegamos, de acuerdo a las corridas financieras, a tarifas de 2, son tarifas muy bajas en comparación a otras vialidades de cuota que se pueden constatar fuera del Distrito Federal. Y en el caso de la Supervía estamos hablando de 28 pesos en sus 5 kilómetros. 28 pesos por entrar. Subirse a la Supervía va a costar 28 pesos. Y salir. Porque, bueno, es por kilómetro también, ¿no? Tenemos entronques en... ¿Entrar y salir? A ver, tenemos entronques en Las Águilas, tenemos entronque en Las Torres y la salida sobre Luis Cabrera, ¿no? Evidentemente, pues, se prorratea de acuerdo a la distancia, claro, por supuesto. Entonces, si hacemos una operación matemática, si yo me salgo en Las Águilas, ¿cuánto me va a costar? Entraste. En Las Águilas estamos hablando de 1 kilómetro, aproximadamente, kilómetro 200 metros, ¿no? Entonces, 5 o 6 pesos. Aproximadamente. ¿Cuánto? Como 5 o 6 pesos, entre 5 y 6. ¿Un poquito aparte? Sí. Como les decía, son características especiales. Les voy a contar un poco de la Supervía, que es el tema que vinimos a discutir. Pero yo creo que eso ya nos lo cuentas regresando de una pausa. Fantástico. Que se nos empieza a ir el tiempo. Muchas gracias, de verdad gracias.
Quédese con Y ya estamos de regreso, estamos calentando motores, hablando sobre este tema que a todos inquieta, pocos lo entendemos, y están aquí las personas calificadas para explicarnos todo este asunto de la supervía. Y se une como todas las mañanas en nuestra mesa nuestra compañera Lilia Silvia Hernández, a la cual le damos la más calurosa bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muy bien, mi querido Eligio, muy bien y muy contenta de estar con ustedes, Connie. ¿Qué tal? Muy buenos días también a nuestros invitados. Y muy buenos días a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Gracias por continuar con nosotros y además, bueno, por unirse a estas charlas en las que ponemos sobre la mesa los temas que los capitalinos hoy estamos discutiendo, los temas que además nos inquietan, pero bueno, los ponemos a discusión entre nosotros, pero obviamente son bienvenidas las discusiones y las palabras y la opinión de quien quiera sumarse. Creemos además que estos temas nos interesan en general a todos los mexicanos y a los que viven allá en las fronteras también. Así que pueden hacernos todos los comentarios, preguntas y sugerencias que quieran, de momento a través de Facebook y de Twitter. Así es, y bueno, hoy el tema más polémico, creo yo, es la supervía. Está en la mesa de todos y la verdad, efectivamente no nos parece que nos vayan a cobrar por algo que no tenemos que pagar. Pagamos otras muchas cosas. Se criticó muchísimo a Enrique Peña Nieto con el asunto de que iba a cobrar. Hacemos lo mismo, se está haciendo lo mismo aquí. Entonces, lo importante del asunto es que nos expliquen, que nos traten de convencer. Creo que la mayoría de los capitalinos no estamos para nada convencidos. Nos están cayendo en la punta del hígado de las construcciones porque sabemos que además lo vamos a tener que pagar. Y no estamos de acuerdo. Y hay otra cosa que yo quisiera decir. Los que hemos vivido durante muchísimos años en esta ciudad y que le hemos habitado y transitado de arriba abajo, muchas de las obras que se han hecho administraciones anteriores, llega un momento en que son poco funcionales, y entonces dicen, todo lo que parecía, esto en 5 o 6 años debe de ser suficiente para la movilidad. ¿Qué va a pasar con esta supervía? Bueno, vamos a ver, nosotros hemos hecho estudios, la realidad es que estos proyectos se han realizado con lo mejor de la ingeniería mexicana. Tenemos consultores de tránsito, ingenieros de transporte, que nos han hecho pronósticos, se hacen modelos donde pues ya sabemos qué va a pasar en el 2014, en el 2017, y pues sabemos lo que va a pasar. De veras sí saben qué va a pasar. Sí. Porque en Toluca pensaban, o sea, lo que era la carretera que va hacia Acapulco, pensaban que sabían que iba a ocurrir. Muchos ingenieros dijeron, eso se les va a caer de a tiro por viaje, y se les cae de a tiro por viaje. Lo que es el puente que va hacia Toluca, bueno, pues no nos queda otra más que tomarlo y renegamos porque además es carísimo. En comparación con el puente de Toluca, la caseta de Toluca, ¿a cómo está el kilómetro ahí y a cómo está el kilómetro de ustedes? Pues ya habíamos platicado un poco del tema. ¿8 pesos el kilómetro? Es un poco, no, mucho menos. Como un peso con 8 centavos, no sé si 1.80. Hablamos de 3 obras concesionadas, donde cada obra tiene sus características y el precio, digamos que está en un rango entre el 1.8 pesos y 2.30. Cuando hablas de 3 obras concesionadas, explícanos un poquito mejor para que podamos entender los capitalinos. Muy bien. ¿La supervía son 3 obras concesionadas? No, la supervía es una. ¿Es una? Luego tenemos la autopista Urbana Norte, es la segunda, que está del Toreo a San Antonio. Que también se va a cobrar. Que también se va a cobrar, es el segundo piso que estamos haciendo del Toreo a San Antonio. ¿Pero por qué se va a cobrar? Mira, el principio de las obras o vialidades de cuota es que ya tenemos una vía para llegar de un destino al otro. Pero no ha funcionado, por eso van a poner la segunda parte. O sea, sí, ya está saturado. Ahora, entonces nada más van a poder transitar libremente los que puedan pagar. Perdón, pero ¿qué clase de filosofía es eso para el resto de una ciudad que supuestamente se piensa igualitaria? Mira, hay 2 principios para las obras concesionadas y creo que el tema del pago se ha visto simplemente desde la manera práctica de gastar el dinero. A ver, nosotros lo que estamos haciendo es regulando el tráfico de la ciudad, ¿sí? Nosotros... A nuestras costillas, porque finalmente lo vamos a pagar. Perdón, a ver, por favor. A ver.
Díganos si usted se ríe a nuestras costillas, pues sí. ¿No? Cuéntenos, por favor, ¿usted qué piensa de esto? Voy a hablar en términos generales de la problemática de la movilidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ya nomás hay que verlo desde el punto de vista del Distrito Federal, con 9 millones de habitantes. Lo podemos interesar zona bien, ¿verdad? metropolitana que ya tiene 23 millones de habitantes, ¿no? Y se mueven 23 millones de viajes persona al día, ¿no? Y el 80% de estos viajes se mueve en transporte público, colectivo, masivo. Y el 20% se mueve en transporte en automóviles privados, ¿no? Entonces vemos aquí que hay una gran disparidad en cuanto al uso de los diferentes modos de transporte. 80, contra la mayoría 20, de las personas, 20% en automóviles. Pero ¿qué pasa con el uso del automóvil? El uso del automóvil hace que el 80% de todas las deficiencias que trae el tener tantos vehículos en automóviles son los causantes de los congestionamientos viales. No es el transporte público, sino más bien los automóviles. Los automóviles, ¿no? Hacen que actualmente la área metropolitana tenga ya un nivel de congestionamiento muy grave en todas sus vialidades primarias. Esto, de acuerdo a resultados de investigaciones realizadas, actualmente se circula a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora en hora pico. Ok, dejémosla ahí, ese es el asunto de movilidad. Ustedes usted es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transporte. Sí, digo, eso fue después. Pero no tenemos tanto tiempo, perdónenme. Particularizar la supervía, ¿no? Vámonos particularizando la supervía. Bueno, pero actualmente son 10 kilómetros por hora los que circulan en todas las zonas de promedio en hora pico, causada principalmente por los automóviles. Sí. Esto se ha visto que la tendencia, a través de la historia de las velocidades que se han investigado, en 20 años vamos a llegar a horas pico de movilidad. De plano. De plano, con todo y se hagan autopistas, todo lo que hagan. Segundos pisos y los segundos pisos, se ha visto a nivel internacional que las autopistas lo que incentivan a usar más el automóvil. Y las autopistas al principio van a tener un mayor número de carriles, ¿sí? A ver, licenciado, permítame, licenciado Luis, ¿usted está de acuerdo con lo que está diciendo el ingeniero? Sí, por supuesto. ¿Y entonces para qué hacer la segunda parte de...? Yo estoy en contra de la supervía. Y ese es el punto. El punto no es nada más el peaje. En realidad el peaje es un punto importante, pero la oposición del movimiento en contra de la supervía, que incluye científicos, ingenieros, abogados, activistas de toda la ciudad, va por muchas aristas. A ver. Yo mencionaría rápidamente que cientos y miles de ciudadanos de esta ciudad consideramos que la supervía afecta al medio ambiente de una manera desproporcionada, no es una solución real de movilidad, financieramente es poco viable y además, que es el punto que a mí me interesaría hablar en este momento, es ilegal y ha violado los derechos humanos, como lo ha señalado la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal en la Recomendación 1/2011. ¿Ha violado los derechos humanos porque no se les ha dado a ustedes la información correcta? Por muchas razones. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación, la 1/2011, en primer lugar señala violaciones a los derechos a la información, a la participación en los asuntos públicos, a la vivienda, al derecho al medio ambiente, al derecho al agua, a la seguridad jurídica, al principio de legalidad, y le recomienda al jefe de gobierno suspender la obra. Sin embargo, el jefe de gobierno, a pesar de que señala que acepta parcialmente la recomendación, uno entendería que la acepta porque sabe, porque reconoce las violaciones, se ha negado a suspender la obra y a subsanar las violaciones que fueron acreditadas. Por ejemplo, un ejemplo claro
digamos, el proceso de planeación de la supervía ha sido opaco, ha sido de espaldas a la ciudadanía y sin información oportuna. No es nada más la información, también es el proceso de otorgamiento del título de concesión está ya plagado de irregularidades. Por ejemplo, el artículo 76 de la Ley de Régimen Patrimonial, digamos, esta obra de la supervía ni siquiera fue la concesión dada por licitación, fue por adjudicación directa. Directamente se le dio a un conglomerado de empresas que tienen intereses inmobiliarios en la zona de Santa Fe, por ejemplo, que es una de las zonas que conecta la supervía con el sur. Aguántame tantito. Y arquitecto, ¿qué tienen que decir ustedes acerca de eso? Pues es que mira, estamos entrando en un tema del cual yo no podría participar porque en términos específicos yo soy el director de evaluación de proyectos. De la Dirección General de Obras Concesionadas. Así es. Pues es obras concesionadas. Sí, pero estamos entrando en el proceso de adjudicar una concesión. Pero a ver, si ustedes... Yo desconozco ese proceso. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que, pues en términos ambientales, uno de los rubros que él manifiesta, pues la Secretaría del Medio Ambiente, pues, de cierta manera se enorgullece de ese resolutivo de impacto ambiental que nos impuso. ¿Por qué digo yo que se enorgullece? Son mis palabras, pero la realidad es que pues, ese resolutivo nos exige recuperar más de 25.000 metros de área verde, metros cuadrados de área verde, nos exige, o le exige a la empresa, restituir o sembrar más de 105.000 árboles en las zonas, más de 1.300 árboles en la zona específica de la vialidad, con programas de manejo ambiental en el Parque de Tarango, en el Parque de la Loma. Porque además digo que se enorgullece con respecto a otros resolutivos. Te pongo un ejemplo. Si la norma marca que se debe restituir un árbol de 1 a 3, en este caso, y de acuerdo a la especie, hemos ido de 1 a 7, ¿no? De 1 a 10, de acuerdo a la especie particular, ¿no? Sembrando árboles, pues estamos viendo que se siembren árboles de una talla importante, de tal manera que pues de aquí a un año y medio tengamos un bosque urbano, ¿no? Podríamos llamarlo así. En términos ambientales, pues es una vialidad que pues, por las velocidades que vamos a obtener, pues vamos a poder reducir el impacto ambiental de CO2 en más de 70.000 toneladas al año, ¿no? Como te digo, es uno de los rubros que se manejan, ¿no? Además quisiera, es que también decía Luis Fernando que habían hecho recomendaciones en cuanto al agua y en cuanto a la vivienda. Sí. ¿Qué pasó? En cuanto al agua, a ver, este proyecto ha estado en fases de desarrollo. Hemos respetado escurrimientos, hemos respetado arroyos. Con agua hemos trabajado de la mano con agua, con Semarnat, estructuras que en el nivel de anteproyecto, el puente que tenemos para llegar a Las Águilas, que era un puente que tenía 15 metros. Hoy estamos desarrollando un puente carretero porque tenemos que respetar las áreas federales, tenemos que respetar los arroyos. Un puente carretero de más de 60 metros. Vamos a hacer una pausa, sí. ¿Les parece bien? Y regresamos, sí. Para que nos diga justo Luis Fernando qué tiene que decir al respecto con todo esto que tú has contestado. Y también, bueno, con el ingeniero Enrique Salcedo, que nos tiene todavía mucho más que con respecto a la movilidad, ¿no? Vamos a mensajes. La chiquita. A ver, ya estamos de regreso y antes de seguir platicando de este asunto, vamos a ver primero qué piensa la gente. Se le preguntó qué piensas de las FAS de la supervía, a ver qué nos dice. Y a ver a quién entrevistar. Bueno, como proyecto para aliviar el tráfico y estas cosas, no es malo. Finalmente cualquier alternativa que se pueda presentar en ese sentido es buena. En lo que no estoy muy de acuerdo es en las implicaciones que pueda tener, en las afectaciones que pueda tener de manera ecológica. Bueno, creo que eso es importante, que se busquen alternativas de vialidades, ya que ahorita está congestionado mucho la ciudad, pero no estoy de acuerdo que se estén, que vaya en decremento de la ecología, en este caso la tala de árboles y todo lo que se está perdiendo en esa zona. Pues conozco poco, he oído que es una vía que va a ir de Magdalena Contreras a Iztapalapa en cuestión muy rápida, pero me parece que es un proyecto que no debería de realizarse, como los segundos pisos del periférico.
¿Por qué? Pues porque es fomentar el uso del automóvil. Hay que buscar alternativas al uso del automóvil. Y si le damos más chance de que circulen, pues más y más nos vamos a llenar de automóviles toda la ciudad. Ya va a haber el momento en que pues no puedan circular, van a que hacer tercer piso, cuarto, y pues no tendría fin, ¿no? Aparte es un negocio de las constructoras. Mejor el dinero que tienen programado para hacer estas obras, deberían de invertirla en, no sé, buscar alternativas de trabajo en provincia, o cosas así. Bueno, pues yo creo que en cuestión de las obras que se hacen supuestamente en beneficio de la ciudadanía, puede resultar bueno porque disminuyen los tiempos de recorrido que hace uno en pequeños o largos tramos. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se supone, por lo que yo tengo de información, es que esta obra, 1.000 millones de pesos, lo que tengo entendido. ¿Cuánto te costaría hacer la supervía? Y la otra es cómo estás contaminando el medio ambiente, ya sea los mantos acuíferos, los árboles, pues todo lo que tiene que ver con el medio ambiente al final de cuentas. Yo considero que sí es importante, ya que te podría comunicar, hacer más accesible el transporte, pero también el costo, ¿no? ¿Cuánto costaría? Yo creo que es una de las cosas que se tendrían que checar y ver. No va a haber transporte público en la supervía. ¿Sí? A ver, esa es una duda que yo tengo, porque yo no veo, estoy viendo, y yo vivo en Tepepan y sí circulo ahí por donde están haciendo las obras. Dijeron que iban a poner el Metrobús que iba a ser de Toreo hasta Muyuguala, o hasta el final del periférico. ¿Eso es cierto o ya se echaron para atrás o qué pasó? No nos hemos echado para atrás. La realidad es que hay un proyecto, tenemos dos sistemas, uno que se bautizó comúnmente como Peribús, que desde el Toreo va a circular por todo el periférico. Es un sistema de transporte donde se están haciendo los estudios en este momento, donde se va a definir si se va a hacer tipo Metrobús o si va a ser un tipo autobús de RTP. Ahí me quiero aventar en las ruedas del Metrobús, que son un chorro y no fallan. Si ya están haciendo el segundo piso y ya nos aventamos 2 años y tanto, que yo lo he padecido, y digo, yo estoy de acuerdo, o sea, hay algún costo tiene uno que pagar por vivir en esta ciudad. Pero aventarse después otra vez la obra para hacer el Metrobús, que es lo que hemos visto que funciona. Y ahora van a hacer una nueva. Precisamente a esos estudios me refiero. O sea, hacer una obra como la del Metrobús incluye pues, todo lo que hemos visto o las afectaciones que han tenido las líneas de Metrobús que se están construyendo. De tal manera que estamos estudiando el proyecto para que de una manera u otra las adecuaciones geométricas que se tengan que hacer a través del periférico pues sean las menores, ¿no? Donde garanticemos los pasos seguros, accesibles universalmente y pues se resuelva el problema. ¿Por qué están pensando en meter transporte público si se habla tanto de que va a ser una vía que está encaminada a privilegiar el transporte privado? Pues es lo que dicen, pero sin embargo, ninguno de estos proyectos está haciendo un lado el transporte público, al contrario, es una de nuestras premisas. El transporte público que va a haber, por ejemplo, sobre la supervía, no va a costar más. O sea, el camión no va a pagar cuota por pasar por ahí. El camión que hace en la supervía, mejor que pase por abajo. A ver, vamos, yo ya no le digo más. Estamos en el asunto de que eran cosas muy dispares, las que tú estabas diciendo que había y las que él estaba diciendo que había, lo vamos con el ingeniero. Yo quisiera volver un poquito al asunto de la ecología. Al asunto ambiental. O sea, por favor. Existe una gran incertidumbre sobre si es necesario o no es necesario, y eso tiene que ver con un aspecto de legalidad, que yo entiendo que el arquitecto no es abogado y no le toca, pero que también es importante señalar, y precisamente porque no se cumple la ley es que no se tienen esos diagnósticos. Por ejemplo, en el título de concesión, la ley establece que se debe hacer una evaluación y un análisis costo-beneficio y técnico-financiero elaborado por un tercero independiente. Esto te garantiza que verdaderamente sea necesaria. Sin embargo, aquí están, son
3 estudios, entre los 3 no se hacen ni 6 páginas, y los 3 son realizados por dependencias del gobierno y federal. Eso quiere decir que el título de concesión es ilegal. A mí me preocupa que el gobierno no está consciente de que estos con título de concesión es ilegal, y los problemas legales han estado brotando una y otra vez con el problema de Supervía, y van a seguir porque no están tomando en serio los problemas que tienen. En el aspecto ambiental, yo lamento, digamos, que la Secretaría de Medio Ambiente se siente orgullosa de esa resolución, porque es verdaderamente muy deficiente. Desde un punto de vista legal, en principio, como yo hablaba de la participación, la ley ambiental del Distrito Federal obliga a la Secretaría de Medio Ambiente a realizar una consulta pública. Esa consulta pública tiene el objeto de que se viertan opiniones y se pueda determinar colectivamente, gobierno, sociedad, empresas, el verdadero impacto ambiental y las medidas que se necesitan para mitigar esos impactos. Y como dice claramente, no se realizó una consulta pública. Entonces, esta autorización de entrada es ilegal, pero vamos a un poquito al fondo. El procedimiento de evaluación ambiental lo que tiene objetivo es identificar los impactos ambientales para poder decidir si vale la pena hacer la vía o no hacer la vía, o hacerla con qué condicionantes, con qué medidas de mitigación. Si yo no identifico los impactos, yo no puedo dictar medidas de mitigación ni puedo aprobar una obra. Y para que se den una idea de lo deficiente de esta autorización, en el propio resolutivo, que aquí lo tengo, se señalan cosas como que al momento de evaluarla no se tenían ni los estudios de mecánica de suelos ni topográficos, los cuales, además de ser importantísimos y necesarios para determinar los impactos ambientales, por ley es obligatorio que sean presentados por la empresa. Y por ejemplo dice cosas como las características del diseño no están, para las etapas críticas de construcción de puentes y túneles no están desarrolladas a detalle. Y puentes y túneles es precisamente casi 60% de la vía, y son las porciones más críticas porque son las que atraviesan 2 áreas ambientales muy importantes, que son el área de valor ambiental de la Barranca de Tarango y el área natural protegida de la Loma, que son vitales para el equilibrio y la viabilidad ecológica de la ciudad. Entonces no podemos hablar de si se sienten orgullosos de esto, pues yo verdaderamente lo lamento, pero el punto es que si no se identificaron los impactos ambientales, ¿cómo se puede hablar de medidas de mitigación? Y para que se den una idea de las medidas de mitigación, ustedes han pasado por el periférico y han visto unos matorrales en el camelloncito. Sí. Esas son medidas de mitigación. ¿Ustedes creen que esas plantitas mitigan algún efecto de lo realizado por la vía? Pues no es así, y yo estoy seguro que con el tiempo vamos a seguir monitoreando las medidas de mitigación. Se han sembrado cerca de 20.000 de los 120.000 que han prometido, y se van a hacer el seguimiento. Ya se ha hecho el seguimiento y se ha visto como muchos de estos árboles en realidad no tienen ningún futuro, se siembran y a los 3, 4, 5 años ya nadie está viendo y están más muertos que nada. Entonces, el problema de la Supervía es mucho más amplio, es legal, es ambiental, es financiero, es de movilidad. Creo que se vende una ilusión de llegar más rápido, porque tiene otro trasfondo. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Bueno, la palabra orgulloso la utilicé yo, simplemente también estamos diciendo que hicieron un gran trabajo. Yo creo que no hay que confundir las cosas. Las plantitas, como tú las llamas, que se ponen en los pabellones del periférico, no estamos diciendo que esa es una medida de mitigación. O sea, no es lo que vamos a utilizar. Se están utilizando áreas verdes, se están sembrando árboles, y árboles, estoy hablando de individuos arbóreos en condiciones. También las medidas de mitigación no implican solamente quitar un árbol y sembrar 3. Estamos hablando de recuperación de áreas verdes, estamos hablando de saneamiento de áreas verdes. En el bosque de Chapultepec se han saneado 55.000 hectáreas. Hoy tenemos un bosque sano, y así mismo se va a hacer en Periférico Sur. No sé, creo que a eso te refieres. Ingeniero, vamos con el ingeniero, sí. ¿te parece? Ingeniero, por favor. Bueno, ya terminé con la estrategia general, ahora vamos a centralizarnos, sí. A centralizar. Si es necesaria las autopistas urbanas en como las diríamos entonces que las autopistas urbanas son como la Supervía. Y los la autopista urbana es una de ellas, la Supervía. Pero voy a hablar en general, no nomás la Supervía, sino los segundos pisos que se están haciendo ahorita en el DF y que se ha hecho en el Estado de México. Es necesaria estas autopistas, sobre todo si van a ser de moto también, ¿no? En experiencias mundiales se ha visto que las autopistas
se construyeron a partir de los años 50 a 70, que fue cuando más proliferó el automóvil. Sobre todo las autopistas norteamericanas, ¿no? La cultura del automóvil pues, estaba construida. Sí. Ahí fue donde se iniciaron todas estas autopistas, ¿no? Que creyeron los técnicos en su momento iban a solucionar los problemas de los congestionamientos viales, ¿no? Pero a través del tiempo se han dado cuenta que en lugar de aliviar el congestionamiento trae problemas de contaminación ambiental, gases de calentamiento, gases del impacto invernadero, ¿verdad? Provoca la cuestión de la globalización del calentamiento, que es muy grave también en ese sentido, que provoca gran cantidad de gastos de combustible, de gasolina principalmente, que estamos importando de Estados Unidos gasolina, no tenemos aquí gasolina por estar moviendo tantos automóviles, y que trae como consecuencia también accidentes de tránsito, trae como consecuencia los efectos de las enfermedades a las personas, sobre todo a los niños, adultos, mayores. Todo eso se ha investigado y se ha visto que las autopistas están causando graves problemas y que tarde o temprano se va a llegar a la inmovilidad en las ciudades. O sea, vamos a circular cada vez más lento. Y ahorita usted hace en su casa aquí 1 hora, puede ser 1 hora y cuarto, y media, 2, por favor, eso sí. Pero eso es lo que va a pasar, ¿te parece? Y las autopistas no van a solucionar ese problema de la movilidad, pero la movilidad ya en una zona metropolitana, de México, también, ¿no? Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a ver cuáles son los problemas que sí va a solucionar. Sí, y que a alguien le ha de solucionar algún problema. Vamos a una pausa. A los empresarios. Pues ya estamos de regreso y la verdad está muy acalorado este asunto de la supervía y muchos no alcanzamos a entender. Sí puedo entender que la ciudad necesita movilidad, pero sí, claro. ¿A qué costo? ¿A quién beneficia más? ¿A quién beneficia menos? Y por otro lado, sí queda claro ya, bueno, lo dijiste y no sé si a todo el mundo le quedó claro, no se está construyendo con nuestros impuestos, pero se está construyendo en nuestra casa. Entonces, es como si de pronto alguien decide que quiere poner una tiendita en mi casa y que a mí no me va a costar un centavo ponerla porque él va a construir, pero está en mi casa. Y yo no quiero que pongan quiero que pongan ahí una tiendita y que además de estar dentro de mi casa, si quiero tomar algo de lo que hay ahí, se lo tengo que pagar. Sí, pero te voy a contestar esto de una manera. Fue muy polémico el inicio de estas obras y evidentemente surgieron individuos, voy a llamarle individuos, personas que estaban en contra de su teoría, porque a nadie le gusta que le pase un puente frente de su casa. Pero aquí ha habido, y nos hemos dado cuenta con el tiempo, que ha habido una revolución también social de alguna manera, porque ya no hablamos de individuos, sino hablamos de ciudadanos, personas que están pensando ya no en ellos mismos, sino en el bien público. Estamos hablando de una ciudad evolucionada, y ese es el cambio que ha tenido la ciudad de alguna manera. Nos han agradecido mucho las primeras inauguraciones, la gente entiende, por ejemplo en el norte, que hemos llegado solo hasta Palmas, desde el momento que me conecte con el segundo piso del actual que está entre San Jerónimo y San Antonio, va a mejorar porque lo han visto, gente que nos agradece de alguna manera, digo, no solamente opositores, pero sino también hay gente que se ha dado cuenta de los beneficios. Son autopistas que no se están haciendo, que sus orígenes y sus destinos no son el centro de la ciudad. Estamos hablando que el conjunto de autopistas urbanas, una inicia en el Toreo, estamos hablando de la vialidad hacia Querétaro, otra inicia en Santa Fe, estamos hablando de Toluca, y la otra termina en dirección hacia Cuernavaca. Entonces estamos diciendo que si tú quieres atravesar la ciudad, vas a poder entrar desde Querétaro y vas a poder salir hacia Cuernavaca. Entonces es muy importante, porque antes no había cómo atravesar la ciudad. A ver, yo le pregunto, a ver,
el desarrollo que ha tenido la ciudad, hemos visto que hay una serie de arbitrariedades en cuanto a las inmobiliarias, que de repente van y que hacen lo que quieran. Sí, la verdad. Ocurre. Tanto es así que, por ejemplo, la salida a Pachuca es verdaderamente, o sea, los cerros, parece que tienen, parece que ahí nacieron casas. Para el lado de Toluca, igual. Para el lado de la salida a Cuernavaca, ya comenzaron San Pedro, San Andrés, ya van en Ajuste, sí, ya van se por Tres comieron Marías. Para el lado de Chalco, igual. Sí, entonces, de repente se dan cuenta cuando hacen este tipo de desarrollos, que luego ya, híjole, ¿y ahora cómo llegan allá las gentes? Pues hagamos una calle, ¿no? Hagamos, ya hay una calle, bueno, entonces píntenle unos carriles en medio que la gente se ajuste ahí a pasar. Sí, eso fue muy esa bonito, es la lógica sobre la cual muchísimas de las obras se han hecho. Ahora, yo lo que digo es, bueno, ya está ahí, eso no se puede cambiar. Lo que yo sí he visto y padezco y amo esta ciudad enormemente es que estas obras no vayan a ser que entre 4, 5, 6 años, en 10 años, no vayan a servir para nada. Creo que la respuesta la di anteriormente. Los orígenes y los destinos no están dentro de la ciudad. O sea, estamos hablando que te va a conectar con las afueras de la ciudad, de tal manera que tienes un punto de desfogue. ¿Pero qué no era eso el periférico? Sí, pero nunca se llegó a desarrollar como debía desarrollarse. ¿Y no funciona? Definitivamente en una vialidad confinada y de peaje, lo que no puedes hacer es construir al lado. En el caso de la supervía, tienes una vialidad con un derecho de vía muy ajustado, donde hemos tenido que adecuar ese proyecto. De la supervía de Santa Fe a Luis Cabrera, no vas a poder construir nada. ¿Cuántos kilómetros son de la supervía? 5 kilómetros. 5 kilómetros. A ver, sí, 5 kilómetros. Las vías generan urbanización y a pesar de que se ha dicho que no va a generar urbanización, ya hay edificios que se promueven a sí mismos como tienen una entrada a la supervía. Además de que en el propio título de concesión se prevé la posibilidad de hacer obras complementarias y de urbanizar esa zona, además de que por un procedimiento legal el decreto de área de valor ambiental de la Barranca de Tarango ya está a ver, muerto. explícanos eso en pesos, digamos, más. Digamos, el ordenamiento territorial se divide básicamente en dos, podemos dividirlo en dos, en suelo urbano y suelo de conservación. La supervía pasa, como ya le había señalado, por dos áreas ambientales importantísimas, la Barranca de Tarango y la Loma. Son muy importantes, sobre todo por el tema del recarga de agua. En el sur poniente es donde más llueve la ciudad, en donde se recarga el acuífero. Hoy en día la ciudad saca más agua de la que entra, por eso se está hundiendo y por eso se inunda Chalco y se inunda el oriente. Tenemos que traer agua a otros lugares que cuesta mucho dinero. Entonces, esta vía, y esto lo ha documentado muchísimos científicos del Instituto de Biología de la UNAM, o sea, no es una posición de un individuo, somos científicos, abogados, ciudadanos. Si el gobierno sigue queriendo creer en fantasmas y que son fantasmas, pero están los hechos aquí y no han querido debatir jamás, nunca se han querido sentar a debatir los hechos. Es la primera vez y yo lo agradezco muchísimo, en verdad. Pero hay que ver los costos de nuevo. Dice que no va a haber costos. Claro que va a haber costos. Los costos ambientales, la destrucción de un bosque importantísimo para la ciudad, de la recarga de agua, la reducción de CO2 es muy cuestionable. Eso genera costos para la ciudad. Además de que en el título de concesión deja muchas dudas y es verdaderamente un regalo para las empresas, porque en cualquier caso, pase lo que pase, si llega a quebrar la obra, no está llegando el dinero que debería llegar para poder satisfacer y hay una terminación anticipada de la concesión. La empresa tiene garantizada la inversión de 6.000 millones de pesos más la tasa interna de retorno, lo que iba a ganar la ganancia pactada 30 años, pase lo que pase. ¿Se lo vamos a dar también los ciudadanos? Y es el pronóstico, los ciudadanos. El pronóstico de muchas personas y ingenieros de tránsito también, es que esta vía va a quebrar tarde o temprano y al final de cuentas vamos a tener que pagar nosotros. Nos dicen que no la pagamos en este momento porque son recursos privados, que no todos son recursos privados. A ver, cuéntanos esa parte. ¿No todos son recursos privados? No, pues el como opera es así.
yo soy una empresa, me dan mi título de concesión y yo creo que voy a bancos y cualquiera, con estas condiciones donde hay una fianza de parte del gobierno del Distrito Federal, en donde yo tengo garantizada la ganancia pactada y la recuperación de la inversión, cualquier banco te va a dar el crédito. Les dieron unos y luego los perdieron. A final de cuentas tuvieron que recurrir. ¿Cómo que los perdieron? Los perdieron porque, por no hacer las cosas bien, por no respetar la ley, les clausuraron la obra en algún momento y al parecer algunos bancos decidieron rescindir, se quedaron sin dinero y tuvieron que recurrir a Banobras, que es una institución gubernamental, que son recursos públicos, aunque Banobras niegue, son recursos públicos, y al final de cuentas ese era el argumento por el cual no se construía, por el que se adjudicó directamente la obra. Se adjudica solamente la obra cuando el gobierno no pone dinero, entre otros condicionantes que tampoco se cumplen. Pero el argumento era, la empresa va a poner puro dinero privado, no vamos a poner dinero, entonces, pues por eso que le adjudicamos, no licitamos, no abrimos a competencia. Sin embargo, a final de cuentas, el gobierno justificaba porque pidió dinero al gobierno federal y no le dieron dinero para hacer otras obras. Y a final de cuentas, esta empresa pidió a través del Fonadín y Banobras dinero y se está financiando con dinero que también... Oye, una pregunta, a ver, no me vas a hacer una pregunta. Cuando se habla de una concesión, obviamente, o de una adjudicación, uno siempre piensa mal, y yo no soy la excepción. Esta mega obra de la Supervía hubiera salido más barata si se hubiera puesto a licitación. Lo que están cobrando los que van a construir esta megavía, ¿es lo correcto? No. Perdón, todos sabemos que la construcción es muy fácil fijar los precios. Todos lo sabemos, los mexicanos tenemos harta experiencia en eso. Entonces, ¿por qué tendríamos que confiar en que lo que nos están cobrando de esta Supervía es lo real? Aquí es que creo que hay mala información. Aquí no está adjudicada la obra. No hemos garantizado, esa fue una adjudicación, pero no hemos garantizado una tasa de retorno. O sea, no quiere decir que si no consigue el aforo la Supervía, nosotros vamos a tener que pagar para completar sus ganancias. Eso no es cierto. ¿Qué va a pasar si no? Eso no es cierto. Tal vez, y lo sé, en otras autopistas a nivel nacional se les ha garantizado eso, pero eso no sucede ni con la Supervía, ni con Periférico Norte, ni con Periférico Sur. Si tienen pocos coches, pues serán pocos coches. A ver, Perdón, pero creo que el contrato dice todo lo contrario. Si no hay el mínimo de volumen de vehículos, va a tener que compensar el gobierno del DF a la empresa. O sea, sí nos va a costar. O sea, le va a entrar con su cuerno para completar la semana. Mira, no solamente el cuerno, es que cuando alguien habla de la tasa de retorno es muy importante que la gente entienda. Claro. La tasa de retorno es, se hacen estudios, como dice el arquitecto, pero la gente puede decidir no ir a la Supervía. Claro. Y entonces no usarla. Si la gente decide no usar la Supervía porque no le conviene por lo que tú quieras, entonces esa Supervía se queda semivacía y la empresa no recibe el dinero que tenía planeado recibir. Entonces, nosotros como ciudadanos, a través del gobierno, el gobierno firmó un contrato en donde a la empresa se le va a dar el dinero que falte, porque los ciudadanos decidimos no usar ese dinero. Como lo han hecho en las carreteras del país. Y déjame contarte que esa es una crítica que todos los constructores le tienen a las grandes empresas. Entonces, eso sí me parece terrible. Vamos a mensajes. Yo quisiera platicar de regreso de qué es, en qué consiste el Plan Verde y desde el punto de vista de los dos, por favor, y por supuesto también. Ya estamos de vuelta. Aquí, la verdad, ¿qué es el Plan con Verde? muchas dudas. Suena bien bonito, ¿pero qué es? El Plan Verde. Sí. Dentro de la Supervía hay una cosa que están llamando el Plan Verde, ¿no? Fuera de Supervía, se supone que es un plan integral de la Ciudad de México para integrar políticas ambientales en la ciudad. Hay muchas cosas que la ciudad ha hecho bien, como el Metrobús. Qué bueno que ha hecho bien. Eso, pero el que haga cosas bien no justifica que haga cosas mal. O sea, muchas veces en muchas discusiones dicen, bueno, sí, la Supervía, pero también es el Metrobús. Son cosas distintas. Hacer cosas buenas no te justifica hacer cosas malas. Y en el caso de la Supervía, es una vialidad que ha demostrado y ha dejado el Plan Verde y también yo diría la Carta del Derecho a la Ciudad, tan promovida por el gobierno federal, como verdaderamente pues, papeles que en la realidad tienen poca incidencia, ¿no?
yo insistiría en cómo no es posible o no es posible tomar en serio las medidas de mitigación dictadas por la Secretaría de Medio Ambiente, porque son básicamente tomadas y se va en la oscuridad, porque no conocen los impactos. Si no conocen los impactos no puedes dictar medidas. Ya le acabo de mostrar con sus propias palabras de la autorización que ni siquiera ellos sabían cuáles iban a ser los impactos. Entonces yo no puedo creer en esas medidas de mitigación. Y además, esas medidas de mitigación como los arbustitos y esto, ¿eso es el plan? ¿Eso es la parte del plan en la supervía? No, es una autorización ya concreta sobre el tema de la supervía, una de 3 que decían el gobierno que no necesitaba. Quiero contar un poco cómo se realiza un proyecto ejecutivo. En la manifestación dice que no teníamos estudios técnicos, que no teníamos estudios de topografía. Pues precisamente el detonante para nosotros realizar un proyecto es la manifestación de impacto ambiental, la que me permite entrar en una zona a realizar calas, a realizar sondeos, ¿no? Para ver qué tipo de terreno tengo, cómo le va a atacar y desarrollar una cimentación en un proyecto ejecutivo, ¿no? No podíamos entrar, pues por cuestiones sociales, no podíamos entrar en la zona de la loma y pues no sabíamos qué terreno nos íbamos a encontrar. En ese sentido, pues era muy difícil porque tuvimos que atender a la ciudad, al medio ambiente, tenemos que atender una serie de todas las secretarías que están involucradas. A ver, podemos responder una pregunta del público que sí, de por sí están entrando despacito por el internet. Dice, a la altura de Calzada de las Águilas, la supervía en el sentido hacia Luis Cabrera pasará por abajo de la avenida. Esta es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿habrá salidas y entradas ahí? Sí. Lo pregunta Jorge. Sí, así es. Tenemos un túnel por debajo de Calzada de las Águilas y tenemos salidas sobre las águilas y entradas sobre las águilas. Bueno, ahí está la respuesta. Seguramente lo quiere saber por algo. Que nos cuente qué le parece que sí vayan a haber entradas y salidas por ahí. Sí, a ver, ¿quién estaba respondiendo? Yo les quiero decir algo, y el arquitecto dijo algo muy importante. Efectivamente, la Secretaría de Medio Ambiente, ustedes no sabían qué se necesitaba, o si se necesitaba, hasta que se hizo la autorización de impacto ambiental. Y eso fue hasta el 9 de julio de 2010. Para entonces ya había declaratoria de necesidad, ya había decretos expropiatorios de 300 predios en la Malinche, ya había una declaratoria de utilidad pública y me confirman lo que yo ya sabía, porque respecto de varios juicios que se han llevado a cabo en contra de la Supervía Poniente, dentro de los juicios se ha preguntado a diversas dependencias, a todas las dependencias que han tenido que ver con la Supervía, díganos cuáles son los estudios con los que justifican la necesidad y estudios previos a estos actos, porque si no se demuestra que estos actos no tenían ningún fundamento, y ahora veo la confirmación, no había ningún fundamento para emitir la declaratoria de necesidad. Pero lo que mencionas no tiene nada que ver con lo otro. O sea, yo para definir un trazo, pues no necesito lo otro. Hablas de expropiaciones, hablas de un derecho de vía, o sea, cada procedimiento necesita unos pasos y efectivamente nosotros no podemos entrar a hacer sondeos ni talas, pero la ciudad tiene conocimiento de cómo se comporta la zona. Por supuesto, o sea, sí teníamos un antecedente, lo que no podemos ir al punto específico, que es donde yo voy a sembrar una columna, que necesito estudiar específicamente qué terreno. El ingeniero no te nos platicará, pero un problema importante es que esta ciudad no cuenta con un diagnóstico real de movilidad. Se basan en la encuesta Origen-Destino INEGI 2007, que no es un estudio de movilidad real, que ha sido totalmente desacreditado por expertos. No sé si el ingeniero puede hablar sobre eso. Por favor, cuéntenos eso. Aquí ya voy a entrar específicamente a la supervía. Ahorita ya voy bajando. Sí, por favor, ingeniero. De los estudios a nivel internacional para ver si servían o no servían las autopistas urbanas, se llegó a la conclusión de que estaban causando ya muchos efectos las que se habían construido y querían ver si las planeadas al futuro había que hacerlas, ¿no? Se encontró que las autopistas urbanas, las comunidades son desplazadas, la degradación ambiental, el impacto sobre el uso del suelo,
la separación de las comunidades, es decir, las autopistas separan las comunidades de uno y otro lado, son dos mundos diferentes ya. Se incrementa el tránsito inducido, es decir, que ahorita los que no están utilizando el periférico, por ejemplo, no están utilizando otras vías, primarias, ¿no? O ejes viales, al ver que el periférico va a disminuir su flujo, que va a incrementar la capacidad con el segundo piso, pues van a decidir a inducirse a utilizarlo, y en 2-3 años se congestiona, lo que usted está diciendo hace rato, va a estar congestionado ya el periférico. Estar congestionado el periférico, mucha gente para irse, digamos, a Santa Fe, incluyendo el sur, pues va a tomar el camino Cabrera, para agarrar la supervía, como algo forzoso, aunque tenga que pagar. Ese es Y se ve que la capacidad de la supervía va a ser de 75,000 vehículos día. Ese va a ser su aforo máximo, ¿no? Que va a tener la supervía. Pagando los 28 pesos el auto, ¿no? Ahora si son camiones o son otras cosas, va a pagar más, ¿no? Ingeniero, una pregunta nada más. Ustedes ya sacaron los cálculos, yo pregunto si alguien los tiene. De 75,000 autos por día a 28 pesos cada automóvil durante 30 años, si fuera, pero si va a ser forzoso, seguro va a ser. Entonces, ya alguien sacó en cuánto le va a redituar a la empresa, cuánto va a pagar. Digo, todos sabemos que la empresa tiene que tener ganancias, eso no... Digo, así es, digo, claro, forzosamente al tener el periférico congestionado, pues van a tener que utilizar la vía, que es el camino más rápido que se va a tener, pero también se va a congestionar. 2-3 años también va a tener congestionamiento, y eso va a traer impactos a la contaminación ambiental, impactos también a mayores accidentes de tránsito, impactos al calentamiento global, impactos a todo, porque está incentivando el uso del automóvil. Lo que hay que aquí establecer ya en todas las ciudades de México es desalentar el uso del automóvil, utilizar lo menos posible, pero así mejorando el transporte público de pasajeros. Pues sí, pero la supervía lo que está incentivando es el uso del automóvil. Así es. Entonces estamos incentivando a usar el automóvil cuando representa el 20% de los viajes, pero sí el 80% de todos los efectos negativos que está trayendo el automóvil. Entonces estas investigaciones dieron como consecuencia que en 17 ciudades del mundo se estén removiendo o tirando autopistas. O también autopistas que están planeadas, ¿no? Por ejemplo, en Seattle se construyó en 1953 una autopista de 4,5 kilómetros y se demolió en 2011. Aquí traigo todos los costos que tuvo, entonces duró nada más 53 a 2011. El bulevar de Harvard Drive en Portland se construyó en 1950 y se demolió en 1974. O sea, 24 años después se demuele. La vía rápida central de San Francisco se construyó en 59 y se demolió en 2005. La vía rápida del embarcadero en San Francisco se demolió, se construyó en 1959 y se demolió en el 2001. Pero estas sí ya no volvieron a construir para sustituir esto, ya no se demolió. Se buscaron otras alternativas. Yo creo que el tema de las generalidades, el problema de las generalidades es que, por ejemplo, hablamos de segundos pisos y la supervía no es un segundo piso. Hablamos de desconectar zonas y resulta que atravesando la zona de valor ambiental, que es cierto, pues estamos conectando Santa Fe con el sur. Tenemos un beneficio a los estudiantes bárbaro. Tenemos la Universidad del TEC en Santa Fe y tenemos la UNAM en el sur.
A mí eso me está sonando. Vas a tardar 5 minutos en bajar de Santa Fe. Pues sí, Van a llegar al TEC sin duda. Está el Ibero, está el CIDE, Cuando tengas el segundo piso en Periférico Sur, a ver, yo nomás quiero decirles que y ahorita vamos con el ingeniero otra vez porque me dijo, me falta todavía terminar y tiene toda la razón. Nada más voy a dar una cuenta. Si son 75,000 vehículos al día, por 28 pesos, son 2.100.000 pesos al día. Al año son 756 millones. Ahora multiplíquelo usted por 30, porque en mi calculadora sale algo muy extraño. Se pasmó. Sí, se pasmó la pobre, ya no le da para más, porque además tampoco. Son 2.100.000 al día. Digo, al día. Sí. Al día. Que Son 750. 750. ¿Cuánto? 63,000 millones. Yo lo 63,000 millones. Ok. Ahorita lo vuelvo a hacer. ¿Perdón? No creo que hay algo mal ahí en la facturación. Mire, la supervía se sostiene sobre 3 mitos, que son incompatibles entre sí. A lo mejor alguno es real, pero todos no pueden ser reales. Un mito es que va a resolver problemas de movilidad, que va a resolver el tráfico, que es como una persona que padece de obesidad. Las autopistas urbanas son para una persona que padece de obesidad comprarse pantalones más grandes en lugar de ponerse a dieta. Esa es la diferencia. Okay. El otro mito es que no va a afectar al medio ambiente. Y el otro mito es que es financieramente viable. ¿Y por qué digo que son incompatibles entre sí? Porque, lo dijo el arquitecto, se está planeando o se está previendo una reducción de CO2 por las velocidades que van a pasar los automóviles. Para que los automóviles pasen a tal velocidad tiene que haber cierta cantidad de automóviles en la vía, porque si son demasiados pues se va a reducir la velocidad. Entonces, para que alcance la velocidad que ustedes dicen que alcance y pasen en 5 minutos, tendrían que circular muy pocos automóviles a través de la supervía, lo cual haría financieramente inviable la vía. Pero bueno, si quieres hacer financieramente viable la vía, vamos a tener que dejar pasar más autos, bajando el peaje o subiéndolo. Pero es que bajándolo yo si no la creo, Se supone, lo que ellos argumentan es que el peaje es el instrumento con el cual van a regular la entrada y más y menos automóviles. Entonces, para que sea financieramente viable, van a bajar el peaje y van a entrar más automóviles y se va a convertir en un estacionamiento como muchos de la ciudad. En ese sentido, los 3 mitos, o se cumple uno o se cumple el otro, o probablemente no se cumple ninguno, porque además de todo, como señalan en el título de concesión, y ya lo has mencionado tú, que está contemplado el rescate, que es el verdadero peligro. Lastre para todos nosotros. Y lo más grave es que además de que no está demostrada la necesidad, o de que en todo caso está demostrada la inutilidad de esta vía, las afectaciones ambientales y la inviabilidad financiera, la forma en la que se ha impuesto esta supervía también es lamentable, con ilegalidad, con opacidad, sin participación, con autoritarismo, y eso me parece muy lamentable. Lo que mal empieza, mal acaba. Ok, vamos a dejarla ahí. Vamos a regresar por favor con el ingeniero, que le faltó una parte decir, y regresamos también con el arquitecto Jorge, ¿no? Porque ya es la última parte, es el último bloque. Gracias.